Buenos días, ¿cómo están? Buenos días también a nuestra familia que está con nosotros vía la red social. Creo que es importante, mis hermanos, que siempre estemos en oración por la nación de Israel, los judíos. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y porque sabemos que si ustedes han visto en las noticias, hay muchas cosas que están pasando en la nación de Israel hoy en día. Y el estudio hoy es sobre los judíos y los israelitas. Entonces vamos a empezar nuestro estudio hoy uniéndonos en oración por la nación de Israel. Señor, te damos gracias, papá, que tenemos esta oportunidad otra vez para unirnos, Señor, en nuestra fe, para no solamente cantarte alabanza de nuestro corazón, Señor, adoración a ti, porque tú eres digno, Señor, de nuestra alabanza, Señor. Solo tú eres digno, Señor, y estamos tan agradecidos, Señor, por la vida nueva que nos has dado. No somos las personas que éramos antes, Señor. Tenemos una relación íntima contigo, Señor, y estamos tan agradecidos que has proveído este lugar, que estamos seguros y que podemos estar aquí para estudiar tu palabra, Señor, para alabarte en espíritu y en verdad. Señor, queremos unirnos ahora mismo y queremos orar por la paz de Jerusalén, Señor. Queremos orar por la salvación del pueblo judío. Queremos orar que tú les abras los ojos, que ellos puedan ver que han crucificado el Mesías, Señor. Que entre la salvación al pueblo judío, Señor. Protege a la familia, a las familias de los judíos en Jerusalén durante este tiempo y sé glorificado y sé honrado. Y Señor, esta mañana te pido que me concedas a mí, mi Dios, las palabras para poder hablar claramente, Señor, para poder explicar este pasaje, Señor, para poder interpretar las aplicaciones y que cada persona aquí tenga un corazón abierto al mensaje, Señor, que no solamente oigamos la palabra, pero que apliquemos la palabra en nuestra vida, Señor. Haz esto, Señor, hazlo por tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a saludarnos, por favor, un momento antes de sentarnos. Hace 2 semanas, cuando tuvimos el café y los pastelitos afuera, para los que quizás nunca habían salido afuera o habían entrado adelante para saludarnos, para conocernos, de verdad que fue de gran bendición. Me encantó conocerlos. Y hermanos, no solo vengan al servicio y se van sin conocer a nadie. Yo sé que es muy fácil hacer eso, yo hice eso también por años, pero la realidad es que la Biblia nos enseña que nosotros somos una familia. Y si ustedes han venido y se han ido y no han llegado a conocer a nadie, queremos que ustedes se integren en esta comunidad de fe, porque queremos que ustedes puedan experimentar plenamente la vida que Dios tiene para ustedes. Amén. Entonces vamos a hacer eso otra vez el mes que viene. Creo que el segundo domingo del mes. Si son nuevos, si llevan tiempo pero nunca hemos conversado, por favor se van preparando. Salimos afuera después del servicio. Sí quería decir algo también. Cuando les decimos a ustedes que no entren bebidas, es agua. No, agua está bien, agua sí es permitida, pero por favor no traigan otras bebidas porque lo que pasa es que ya reemplazamos la carpeta. Y yo sé que hay iglesias donde te dejan tomarte tu cafecito y tu pan dulce, ¿no? En la misma iglesia, pero aquí los vamos a hacer sufrir y pasar hambre primero porque hay que alimentar primero el espíritu y después nos comemos el bizcocho. Amén. Quería mostrarles una imagen del alcance puerta a puerta en lo que empezamos. Si ven aquí, el sábado fuimos 15, primariamente del Ministerio Fuente de Vida, pero nos fue muy bien, hermanos. Pudimos salir puerta a puerta aquí en el vecindario y varias gente, gloria a Dios, recibieron al Señor. Lo que hicimos en las otras puertas es que tenemos como un enganche que ponemos en las puertas donde no contestan, que tiene la información del Ministerio de Inglés y de Español, con todas las diferentes opciones que tenemos. Ministerio para los hombres, para las parejas, mujeres, en español.
ministerios para gentes que están sufriendo con adicción a las drogas o al alcohol, para gentes que tienen adicción al sexo o a la pornografía. Hay algo disponible para todos. Entonces quería animarlos con esto. Si les pregunto esta mañana, ¿están sirviendo al Señor? ¿Están sirviendo al Señor? Si no han servido al Señor en la iglesia, los quiero animar. Vengan el mes que viene, sean parte de este alcance con nosotros. Y quizás tú dices, bueno, es que yo me siento incómodo. Yo nunca he ido puerta a puerta. Yo también me siento incómodo cuando voy puerta a puerta. Pero lo bueno es que, número uno, no lo haces con tus propias fuerzas. Es el poder del Espíritu Santo que mora en ti, que te permite hablar esas palabras con sinceridad y podemos ser efectivos en nuestro testimonio. Pero vamos en grupos de 3, entonces si nunca lo has hecho, es una buena oportunidad para mirar a otras personas y más o menos ves cómo lo hacen ellos. Y lo que yo siempre digo es que, bueno, si te va mal en una puerta, lo bueno es que la próxima es una persona nueva y quizás nunca vas a ver a esa otra persona otra vez. Pero vamos a tomar la comunión hoy. Por esa razón estamos sentados de esta manera. Y para los que están con nosotros vía la red social, si también quieren participar en la comunión con nosotros, ya pueden ir preparando el pan y el jugo. El título del mensaje de hoy, vamos a seguir en Romanos capítulo 2, desde el versículo 17 hasta el 24. Y el título es, hay que practicar lo que predicamos. Hay que practicar lo que predicamos. Y la realidad es que todos predicamos. Todos predicamos. Cuando decimos la palabra predicar, eso también significa instruir o enseñar. Y lo que vamos a mirar hoy, hermanos, en esta porción de la escritura, en el contexto es dirigida a los judíos. Específicamente vamos a mirar la ley de Dios y el pueblo judío. Vamos a leer el texto primero solamente desde el versículo 17 hasta el 20, Romanos capítulo 2. Y esto es lo que le dice al pueblo judío. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres un guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños y que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Vamos a empezar primero en el versículo 17. Noten lo que dice ahí. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Ahora, los judíos, cuando estudiamos la historia, ellos han tenido muchos nombres diferentes. Sabemos que también los llamaban antiguamente los hebreos a causa del idioma que ellos hablaban. Sabemos que también son conocidos como el pueblo de Israel, en honor de la tierra que Dios les había prometido conforme al pacto con Abraham. Pero en el tiempo de Jesús, el nombre más común que ellos tenían era el nombre de judíos. Y la palabra judío se deriva de la palabra Judá. Y sabemos que Judá era una de las 12 tribus. Este nombre, judío, tenemos que entender que esto representa la raza, pero también su religión. Y mis hermanos, no sé si ustedes han conocido a algún judío, pero cuando uno va a Israel y conoce a los judíos, uno se da cuenta que ellos portan ese nombre con una medalla de honor. Yo soy judío. Y los judíos siempre han sido una raza bien oprimida en la historia del mundo. Cuando hablamos de oprimir a los judíos, ¿qué les viene a la mente a ustedes? El holocausto, el cautiverio. Los judíos han pasado muchas dificultades, los nazis, ¿verdad? Los nazis, se dice que durante ese tiempo, más de 13 millones de personas, de judíos, fueron asesinados. La exterminación de los judíos. Y dicen que los nazis durante ese tiempo esterilizaron a fuerza más de 400,000 personas para que no se pudieran reproducir. Y también sabemos que en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento,
vemos que también los babilonios y los asirios, ¿se acuerdan que se llevaron a los judíos de su tierra a la tierra de ellos? Y muchas veces los asirios lo que hacían es que le metían un gancho de metal en la boca a sus cautivos. Entonces así se llevaron los judíos con ganchos en la boca, encadenados unos con otros, miles y miles de judíos de su pueblo de Jerusalén. Y sabemos estudiando el Antiguo Testamento que ellos también destruyeron completamente a Jerusalén. Es interesante, el año pasado pude tener la oportunidad de ir a Jerusalén y les digo que era algo muy especial porque uno se para adelante del gran muro de Jerusalén y los pisos están hechos de un plástico claro y uno puede mirar hacia abajo y miras 30 pies hacia abajo y ves que hay otra ciudad por debajo, las ruinas de la ciudad antigua. Entonces en estas ciudades, específicamente en Jerusalén, ves que lo que pasaba es que el enemigo venía, los derrotaba, destruía la ciudad y ellos seguían construyendo ciudad sobre ciudad. Y digo todo eso para decir que a pesar de toda la opresión que los judíos han vivido, todavía siguen hacia adelante. Los judíos siempre han sido una raza que ha superado aflicción tras aflicción tras aflicción. Ahora, esta palabra Judá, que viene siendo la palabra de donde esto es derivado, la palabra Judá significa alabanza. Pero lo que pasó, mis hermanos, es que muchos de los judíos perdieron la visión del propósito divino que Dios tenía para ellos. Nosotros sabemos, miren lo que dice en Génesis capítulo 2, versículo 1 hasta el 3. Sabemos que a través de Abraham, a la nación de los judíos, Dios nos dice que ellos iban a ser el canal a través de cual Dios iba a bendecir el mundo. Miren lo que dice Génesis 2, versículo 1. Y el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, la nación de los judíos, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. A través de Abraham, a través de la línea de los judíos, todas las familias de la tierra serán benditas. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermanos, con el pueblo judío en esos tiempos? Pues sabemos que muchos de ellos se volvieron gente religiosas. Sabemos que ellos apartaron su corazón de la gente que más necesitaba de Dios. Sabemos que cuando estudiamos los evangelios que muchos de esos judíos líderes se creían superiores al resto del mundo. ¿Por qué razón se creían superiores? Bueno, quizás porque sabían que Dios los había escogido a ellos de todos los pueblos y las naciones. Quizás porque Dios les había entregado una gran responsabilidad cuando les dijo, a través de ustedes va a venir el Mesías prometido y ustedes van a ser los guardianes de la ley de Dios. Pero como punto de aplicación, sabiendo que ellos eran el pueblo elegido y que nosotros también hemos sido elegidos, nunca perdamos la visión, mis hermanos, del propósito divino que Dios tiene para nosotros. Nosotros sabemos que nosotros no reemplazamos a la nación de Israel, pero sí entendemos que la Biblia nos enseña que hemos sido adoptados en la familia de Dios. Sabemos que la palabra nos dice que hemos sido perdonados, que Dios nos ha recibido, y sabemos que la bendición de Dios no es solamente para ti. La bendición de Dios fluye a través de ti a la vida de otros. Tenemos que permitir nosotros como cristianos que la bendición de Dios fluya a través de nuestra vida a los demás. Entonces quiero hacer esta pregunta esta mañana. Quiero que piensen esto un momento. ¿Quién ha puesto Dios en tu vida? ¿Quién ha puesto Dios en tu vida que necesita oír las palabras de Jesús? Piensa en eso un momento. ¿Quién ha puesto Dios en tu vida que necesita experimentar el amor y la gracia de Cristo a través de ti? Noten también
lo que dice hablando sobre la nación judía. Génesis 12:3. Esto es importante. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Esta promesa de Dios, hermanos, sigue activa hoy. Y por eso como cristianos, yo sé que no siempre hablamos este tema, pero es importante en lo que nos acordamos, debemos siempre orar por la paz de Israel y por la nación judía. Y sabemos que estamos viviendo en los últimos días. Sabemos y vemos la situación política, las leyes que están pasando, la maldad, las cosas malas las están llamando buenas. Las cosas buenas las están llamando malas. Estamos en esos días, estamos en los días donde el Señor Jesucristo va a regresar, es inminente el regreso de Cristo. Y por esa razón, entendiendo eso, que la Escritura dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, tenemos que tener siempre esa actitud de ser una bendición al pueblo de Israel y orar por ellos. Entonces quería más o menos poner eso como una base para entender que cuando nosotros pensamos en los judíos, no debemos tener rencor en nuestro corazón, no debemos decir, mira, los judíos no entienden el evangelio. Debemos de orar que Dios les abra los ojos a los judíos. Debemos orar por la paz de Israel, porque Dios no ha acabado lo que Dios quiere hacer con la nación de Israel. Amén. Entonces, con ese entendimiento vamos a mirar el versículo 17. Pablo no está alabando al pueblo judío. Le dice al pueblo judío, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de ciencia y la verdad. ¿Quién era Pablo, mis hermanos? ¿Cuál es la historia de Pablo? Un fariseo, ¿no? Los fariseos eran los bien religiosos. Los fariseos en ese día eran los maestros de la ley. Si había alguien supremo en la religión judía, eran los fariseos. Los fariseos estaban a la cima de la religión. Entonces Pablo aquí, sabiendo que era un fariseo antes de ser cristiano, está hablando de un lugar de experiencia personal. ¿Y qué decía Jesús acerca de los fariseos y de los líderes religiosos? Sí. No tenía nada bueno que decir sobre ellos, ¿verdad? Miren lo que dice aquí en versículo 17. Piensen qué significa cuando dice que estos judíos se apoyaban en la ley, que se apoyaban en la ley. Pues sabemos que el pueblo judío en el tiempo de Pablo estaba extremadamente orgulloso y confiado en el hecho que Dios les había dado su santa ley. Como punto de aplicación quiero decir esto porque Dios nos ha dado a nosotros también este libro, su santa ley. Y este es el libro más sublime que hay. No hay ningún libro como la Biblia. Debemos devorar este libro, debemos estudiar este libro, debemos memorizar este libro, debemos meditar en las escrituras, pero tenemos que entender que nuestra confianza no es en este libro. Nuestra confianza está en el Dios sobre cual habla este libro. Amén. No es suficiente, mis hermanos, simplemente conocer la palabra de Dios. Hay muchas personas, cuando uno siempre pienso en el ministerio puerta a puerta o de la calle, y uno conoce a una de esas personas mendigas en la calle que muchas veces sabe más escritura que tú y que yo. Pero el problema es que tienen un conocimiento intelectual de la palabra de Dios, pero no están aplicando la palabra de Dios en su vida. No es suficiente simplemente conocer la palabra de Dios, hay que conocer al Dios de la palabra. Y les pregunto esta mañana, ¿conoces personalmente al Dios de este libro? Entonces, habían enseñanzas judías en esos días y esto es lo que ellos decían. Habían rabinos que enseñaban que mientras uno supiera los requisitos de la ley, mientras yo sepa lo que dice aquí la palabra, está bien, soy agradable a Dios. Habían otros rabinos o maestros de la ley que enseñaban que simplemente la posesión de la ley
en la forma de un rollo escrito era suficiente. Simplemente tener el rollo de la ley y Dios está agradado. Y habían otros judíos que enseñaban que estaban salvos del juicio de Dios por el simple hecho de que habían sido escogidos por Dios para ser los guardianes de la ley de Dios. Pero sabemos, mis hermanos, que esa no es la realidad. Miren lo que dice en el versículo 17 sobre este grupo. Que cuando los judíos impíos se gloriaban en Dios, pues era en realidad un medio para gloriarse en ellos mismos. Porque sabemos que ellos creían que se merecían las bendiciones de Dios. Yo me merezco las bendiciones de Dios porque yo soy el pueblo elegido de Dios. Dios nos ha dado su ley. Dios nos va a tratar diferente y nosotros nos hemos ganado estas cosas o no las merecemos. Y mis hermanos, eso está bien, bien mal. Porque igual Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, las bendiciones de Dios solamente vienen por gracia divina. Las bendiciones de Dios solamente vienen por favor y merecido. Cuando dice otra vez en el versículo 18, miren lo que dice sobre ellos. Dice que conocían la voluntad de Dios, pero sabemos que la conocían, pero no la obedecían. También dice en el versículo 18 que eran instruidos por la ley y aprobaban lo mejor. Esta palabra instruido en la lengua original es la palabra catequeo, que es el término de cual se deriva la palabra catequismo. ¿Quién sabe lo que es el catequismo? Muchos de nosotros pasamos el catequismo, ¿no? En una vida antigua. Pues los judíos eran bien sistemáticos en la manera que le enseñaban la ley a los niños, no solamente en el hogar, pero también en la sinagoga. Intensiva y profunda era la enseñanza de la ley. Y también sabemos, estudiando la historia, que no solamente era con los niños, también los rabinos y muchos de los hombres judíos lo que hacían es que memorizaban extensas porciones de la Biblia. Y entonces lo que hacían es que se paraban en la esquina o donde sea y recitaban en público lo que habían memorizado, y muchas veces no lo hacían por el bien de otros, lo hacían como una demostración de piedad. Entonces el problema con los judíos impíos de ese tiempo es que sabían mucho, pero obedecían poco. Y quiero decir esto en este punto: es posible, mis hermanos, tener una mente llena de la palabra, pero tener un alma vacía. Y Dios no mora ahí. Cuando dice en el versículo 18 que son instruidos por la ley, conocen la ley y aprueban lo mejor, lo que está diciendo ahí es que los judíos no solamente tenían los medios para conocer qué era bueno y malo, sino también para discernir cuál era la parte más importante de la ley de Dios. Gran responsabilidad que Dios le dio a la nación judía. Miren lo que dice en el versículo 19 hasta el 20. Dice: y si confías en que eres un guía de los ciegos, que eres la luz de los que están en tinieblas, que eres un instructor de los indoctos y un maestro de niños. Pues ¿qué vemos ahí, mis hermanos? Vemos que los judíos no solamente se sentían seguros en lo que ellos conocían, sino que también en lo que ellos enseñaban. Pero el Señor Jesucristo tenía una opinión muy diferente sobre este mismo grupo de personas. Miren lo que dice en Mateo capítulo 23, versículo 24 hasta el 28. Palabras fuertes de nuestro Señor Jesucristo. Les dice: guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad.
¿Ustedes se imaginan si un pastor o alguien le dijera eso a alguien hoy en día? ¿Qué pasaría? Y esas son las palabras de Dios mismo a los líderes religiosos de ese día. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tiene estas palabras tan fuertes a las personas donde Dios había dicho, a ustedes les he dado mi ley, a ustedes les he dado mis mandamientos, les ha dado una gran responsabilidad? ¿Por qué es que Jesús tiene estas palabras tan fuertes? Porque, mis hermanos, el enfoque de la religión era una hipocresía. Y ellos no practicaban lo que ellos predicaban. Miren lo que dice en el versículo 20 de Romanos. Cuando dice ahí que ellos tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. La forma de la ciencia y de la verdad. Versículo 20. Esa palabra forma es la palabra morfosis en la lengua original. Y lo que eso significa, tiene el significado de un breve bosquejo. Y por ende parece mejor traducir la palabra aquí como semblante o apariencia. En otras palabras, es una apariencia. Y es como lo que Pablo le dijo a Timoteo sobre ciertas personas en la iglesia. Miren lo que dice 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Dice que estas personas, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Se ven bien por fuera, pero por dentro no hay nada, mis hermanos. El énfasis en nuestro pasaje que estamos mirando hoy es que es la superficialidad religiosa de la mayor parte de los judíos en su época. Entonces, entendiendo que los judíos eran los guardianes de la verdad de Dios, vamos a seguir en el versículo 21. Voy a leer hasta el versículo 24, Romanos 2. Esto es lo que les dice. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, de robar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces vemos la hipocresía de los judíos que conocían de Dios, tenían la palabra de Dios, pero no conocían al Dios de la Biblia. Y yo creo, mis hermanos, que Pablo le diría esto al judío. Pablo le diría, ¿cómo ha influido este libro tu vida? ¿Cómo ha influido este libro tu vida? ¿Este libro ha influido tu vida? Miren lo que dice en el versículo 21. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. La pregunta aquí es, ¿practicas lo que predicas? Estos hombres conocían la palabra de Dios, enseñaban las verdades de la palabra de Dios, pero mis hermanos, ellos no estaban dispuestos a obedecer lo que ellos estaban enseñando. Miren lo que dice Jesús en Mateo 23, versículo 1 hasta el 3 sobre los fariseos. Mateo 23, versículo 1 hasta el 3. Dice Jesús, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que les digan. Le dice a ellos, hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Entonces vemos ahí la religión superficial externa. Versículo 21, cuando dice aquí que ellos hurtaban o robaban, pues si se acuerdan durante el tiempo de Jesús, se acuerdan cuando uno lee los proverbios, ve que siempre hay una exhortación contra qué, contra los que robaban con la balanza, ¿no? Donde se pesaba el trigo y los productos. También sabemos que durante el tiempo de los evangelios, ¿se acuerdan cuando Jesús entró y purificó el templo? Y les dijo que esto debe ser una casa de oración, pero lo han convertido en un lugar de ladrones. En el versículo 22, cuando dice, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Esto significa, mis hermanos, que ellos practicaban la misma maldad
que ellos condenaban en los demás. Y Jesús, sabemos que Jesús dice en la palabra que el divorcio afuera de la infidelidad, si no es por infidelidad, el divorcio resulta en adulterio. Yo creo que para ilustrar, ¿a quién le gustan los carros clásicos? ¿Varios? Ok. Quizás entiendan. El matrimonio es como un carro clásico. Hay que cambiarle el aceite, hay que mantenerlo, lo limpias por dentro y por fuera, las llantas, y los domingos lo sacas a pasear, ¿no? Y si necesitas una transmisión nueva, se la cambias, pero sigues con el mismo auto. El problema es que ellos no mantenían su carro, no le cambiaban el aceite, no lo limpiaban. Y de repente salía el carro nuevo del año y ellos decían, bueno, me voy a ir con este carro aquí. Pero sabemos que la escritura, y eso es la verdad, eso es lo que hacían. La escritura nos dice que el matrimonio es por una vida. Es por una vida, mis hermanos. Y quiero decir esto también, si hay alguien aquí que se ha divorciado, no es una palabra de condenación, mis hermanos, pero esta es la meta moviéndose hacia adelante. El propósito del matrimonio es algo bello. Yo creo que es tan fácil para un hombre, ¿no? Estar con una mujer, dejarla ahí con los hijos, no proveerle ningún soporte e irse de mujer a mujer o mujer irse de hombre a hombre, pero de verdad que es algo difícil. Toma una persona que se va a esforzar para decir, yo voy a estar con esta persona en las buenas y en las malas. Vamos a seguir hacia adelante, vamos a obrar en nuestro matrimonio, vamos a sobrepasar las dificultades. Y les digo que esa es la relación más bendecida que hay, cuando dos personas tienen ese deseo de seguir en unión y Cristo es el centro de esa unión. Y por eso tenemos los estudios de las parejas para los que quieran estar ahí, porque ¿quién sabe que el matrimonio no es fácil? Pues por las esposas, ¿no? Estoy bromeando. Miren lo que dice en Romanos 2, 22 hasta el 24. Sigue diciendo ahí, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Mis hermanos, yo sé que semana tras semana estamos mirando el mismo tema, pero es importante que entendamos esto y que esto sea parte de nuestra naturaleza, porque lo hemos estudiado tantas veces que ya sea algo que nos viene natural. Esto es una condenación a la religión externa hipócrita. Y a causa de esta hipocresía, lo que nos dice aquí es que las personas que no eran parte de este grupo miraban hacia adentro y miraban la religión superficial de muchos de los judíos de ese tiempo y blasfemaban a Dios. Y yo creo que como punto de aplicación se podría decir lo mismo hoy en nuestro día. Yo creo que muchos de nosotros conocemos a personas que conocen este libro. Conocen este libro, conocen la Biblia, pero lo que tienen es una religión superficial que no penetra hasta el corazón. Y lo que pasa es que cuando el mundo afuera los mira, lo que ven es una fe superficial en Dios. Lo que ven es una fe que no influye su estilo de vida. Ellos predican una cosa, pero ellos viven otra. Todos conocemos a personas así. Pero nosotros como cristianos nacidos de nuevo, entendemos que esto no es simplemente una religión. Entendemos que la religión lo que hace es que nos enseña sobre Dios, pero todos tenemos que llegar hasta ese punto donde nos rendimos y entramos en una relación íntima con Dios. Y quiero decir esta mañana para ustedes que están con nosotros vía la red social, solamente Dios sabe si tú tienes una relación íntima con Él o si todavía estás en un lugar de una creencia superficial en tu religión. Entonces vamos a cerrar con esto. Como cristianos, todo cristiano debe practicar lo que predicamos. Amén. Sabemos que la mayor enseñanza no son nuestras palabras.
la mayor enseñanza es la ilustración de la Biblia a través de nuestra vida. Y vemos eso en nuestro gran maestro Jesús, ¿no? Que estuvo con sus discípulos, les compartió la palabra, pero Jesús que también ilustró la palabra por su ejemplo. Para los que somos papás, les pregunto esto. ¿Le decimos a nuestro hijo, arrepiéntete, mijito, que ahí viene la chancla? ¿Quién conoce la chancla? ¿Le decimos arrepiéntete, que ahí viene? ¿O también ilustramos el arrepentimiento en nuestra propia vida? Cuando cometemos un error en nuestro matrimonio, cuando fallamos con nuestros hijos, les enseñamos, les ilustramos lo que es arrepentirnos de nuestros pecados. Les ilustramos lo que es humillarnos ante Dios y decir, tú sabes que yo estaba mal en la manera en que te hablé. Tú estás mal en lo que hiciste, mi hijito, pero yo estoy mal porque me enojé y expresé mi ira contra ti. Les digo que esa es la ilustración y la enseñanza más poderosa que hay. No es solamente tú haz lo que yo te digo que tú hagas, es haz lo que te digo que hagas porque soy tu papá, pero te voy a enseñar el ejemplo de lo que significa el arrepentimiento. Y quizás alguien diga, porque acuérdense el tema aquí es practicar lo que predicamos. Quizás esta mañana alguien diga, bueno, pues yo leo la Biblia, pero yo no puedo compartir esta verdad en esta porción de la escritura o esta verdad de la palabra porque yo estoy luchando en esta área. Si somos honestos, yo creo que todos hemos dicho eso en algún punto u otro. Nos hemos sentido indignos de compartir la verdad de la palabra porque sabemos que esa es una área donde nosotros estamos luchando. Y por supuesto, mis hermanos, que lo ideal es poder dar un ejemplo de la aplicación del texto en nuestra vida. Pero los quiero animar con esto. Si esta mañana ustedes pueden decir que sinceramente su deseo es madurar y crecer en su fe, con todas sus batallas, hay que acordarse que estamos en un proceso de santificación. Hay que acordarse que ninguno de nosotros hemos llegado a la gloria y a la perfección. Y si esta mañana tú estás bien conforme y estás bien con tu situación espiritual, quiero ser honesto contigo, quizás hay un problema ahí. Porque mientras más espiritual te pones, más odias el pecado en tu vida. Mientras más íntimo eres con Dios, más vives en la luz de Dios, más reconoces tus fallas, tus faltas, tus errores ante Dios. Y si esta mañana tú dirías, bueno, pues yo no puedo compartir porque soy indigno, pero tú tienes un deseo sincero de crecer y madurar en tu fe, quiero dejarte saber que debes seguir compartiendo la verdad de la palabra de Dios. Porque nosotros somos los mensajeros de Dios. Yo no soy perfecto, tú no eres perfecto. Y Dios está obrando en nuestra vida y en lo que Dios nos va dando la palabra para compartir con nuestros seres queridos, lo que hacemos es que descansamos en la gracia de Dios. Si vas a compartir algo con tus hijos y tú dices, yo estoy fallando en esta área, Señor, perdóname que yo he fallado en esta área. Señor, perdóname por mi ira o mi falta de perdón. Pero Señor, voy a descansar en tu gracia que tú estás obrando en mi vida, Señor. Que yo soy una obra en el proceso y voy a confiar en el proceso. Pero eso no me va a parar que yo comparta la verdad de la palabra de Dios con mis seres queridos. Amén. El punto con eso es que siempre van a haber áreas donde estamos lidiando contra la carne. Siempre van a haber áreas. Por eso cuando estudiamos en Romanos 8, Pablo y Romanos 7 y 6, Pablo habla de las cosas que él quiere hacer, que no hace, y las cosas que no quiere hacer, que él hace. Y esto es un hombre espiritual, maduro, 13 años o más caminando con el Señor. Y eso es lo que él nos dice ahí. Siempre va a haber una batalla con la carne. Pero el punto es que estamos lidiando y estamos avanzando. Estamos aquí porque queremos que seguir creciendo y madurando en nuestra fe. Y mis hermanos, no es solamente en la iglesia, es en lo que seguimos viniendo a Dios día tras día, momento tras momento. Dios sigue operando en nuestra vida. Y Dios es como un cirujano experto. Dios es el que empieza a cortar las cosas en nuestra vida.
Dios es el que empieza a remover relaciones, amistades, situaciones en nuestra vida. Él dice, esto no es bueno para ti. Esto no es bueno para ti, lo voy a empezar a remover de tu vida. ¿Por qué? Porque es tu papá y Dios va a cuidar a sus hijos. El diablo no cuida a sus hijos. Si una persona sigue en pecado sin ningún problema, tiene que preguntarse esa pregunta. Porque Dios siempre cuida a sus hijos. Y Dios va removiendo, cortando, derrumbando, pero por el propósito de poder sanar y construir y edificar. Entonces siempre debemos compartir las verdades de este libro. Siempre debemos reconocer ante Dios nuestras fallas. Siempre todos como el pueblo de Dios debemos estar clamando a Dios y diciendo, Señor, confórmame más cada día a un patrón de obediencia a esta palabra, Señor. Yo quiero que Cristo sea reflejado en mi vida, Señor. Yo sé que no soy digno, Señor. Tú eres digno, tú me salvaste, tú me escogiste. Usa mi vida, lléname con tu presencia, Señor. Les digo que es en la hambre, en esa expresión del hambre de Dios, donde Dios empieza a fluir poderosamente en tu vida. Y si esta mañana quizás tú dices, pues bueno, ¿por qué es que yo no experimento la presencia de Dios? ¿Estás expresando tu hambre a Dios? ¿Estás expresando sinceramente en tu oración y en tu tiempo de alabanza tu hambre a Dios? Porque el Señor es un buen Padre y si el Señor dice que si tú lo buscas con todo tu corazón, que lo vas a encontrar en ese lugar. Dios es fiel, mis hermanos. Dios es fiel, Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestras debilidades, Él es nuestro sumo sacerdote. Y la palabra dice que Él fue tentado en todo punto para poder no solamente entender, pero para que nosotros nos relacionemos con el gran yo soy, no diciendo es solamente un Dios poderoso, lejano de nosotros, pero es un Dios íntimo con nosotros. Entonces, entendiendo, mis hermanos, que vamos a seguir en esta batalla con la carne, descansamos en la gracia de Dios y permitimos que Dios, no tú y no yo, que Dios haga esa obra en nuestra vida. Dios, hazme más santo. Dios, dame un deseo para la oración. Dios, dame un deseo para tu palabra, Señor. Dios, enséñame las cosas en mi vida que no me están ayudando en mi vida espiritual. Si tú clamas de esa verdad, te lo digo que el Señor te va a contestar tu oración. El Señor te va a contestar tu oración. Y por esto que entendemos que no nos merecemos nada bueno de Dios, pero Dios nos ha dado una gran responsabilidad aquí. Nosotros como cristianos predicamos la verdad de este libro con humildad y con compasión. El legalista santurrón, muchos de nosotros salimos de la iglesia legalista. El legalista santurrón es el que ignora su propia condición y predica con orgullo un estándar que él mismo no puede mantener mientras mira hacia abajo a sus hermanos. Pero el humilde creyente lleno de gracia es el que entiende su propia condición. Es el que está desesperado por ser conformado a la palabra de Dios. Es el que entiende que Dios lo ha aceptado aparte de su desempeño. Pero tiene un fuego y un celo para que la palabra de Dios sea honrada. Y como aplicación, para evitar ser como los judíos hipócritas de este pasaje, nunca debemos descansar en nuestro conocimiento intelectual de Dios, lo que no hemos aplicado en nuestra propia vida. Porque sabemos todos que es una cosa saber lo que algo significa aquí arriba, pero es otra cosa poder enseñarle de manera práctica cómo vivir porque tú lo estás haciendo en tu propia vida. Y la religión, porque eso es lo que estamos mirando, la religión es una prenda externa. La religión se ve muy bien por fuera,
Pero la persona religiosa está contaminada por dentro y está viviendo una mentira o está engañada. Y mis hermanos, nosotros no queremos ser personas que pretenden ser algo que no somos. Y les digo que es muy fácil caer en esa trampa. Ser cristianos no significa que nosotros somos perfectos. Ser cristianos significa que somos honestos en nuestra condición ante Dios. Y significa que si eres cristiano, si has recibido al Señor Jesucristo, odias el pecado en tu vida. Odias el pecado que tú tienes en tu vida. Y genuinamente deseas ser conformado a la palabra de Dios. Amén. Quiero cerrar con esto y vamos a entrar en nuestro tiempo de comunión. Ustedes saben, mis hermanos, lo que es más importante para Dios los domingos. ¿Qué es lo más importante para Dios? Hay que prepararse, ¿no? Y nos debemos bañar, nos debemos peinar el pelo, nos debemos poner ropa limpia. Por supuesto que eso es importante, pero ustedes saben que el Señor no está enfocado en nuestro exterior, en nuestra piel, en lo que Él ve por fuera. El Señor ahora mismo se está fijando en lo que cada uno de nosotros tenemos por adentro. El Señor en este momento está evaluando nuestras vidas por nuestro corazón. Y porque entendemos eso, les pregunto esta pregunta en cierre. ¿Cómo empezamos nuestra mañana, esta mañana? ¿Cómo empezaron su día? Amén. ¿Cómo preparamos nuestros corazones? Expresando esa hambre y ese deseo que Dios deseo oír de ti, de tu palabra. Les dejo con este ánimo. Si ustedes vienen al servicio y ustedes sienten como que no están oyendo del Señor, muchas veces es porque ustedes no han preparado su corazón para estar en la presencia del Dios viviente. Muchas veces esa es la situación. Y les digo honestamente que no es suficiente entrar aquí y decir, bueno, vamos a orar aquí un momentico y ya. Eso es, una persona empieza su día con un deseo de conocer a Dios íntimamente, con un anhelo de escuchar de Dios a través de su palabra, con un deseo de entrar a la casa de Dios con un corazón puro, listo para alabar. Y no estoy diciendo que no puedes entrar aquí con tus batallas, pero les estoy diciendo que cuando venimos preparados, la experiencia de la presencia de Dios y la palabra de Dios es muy diferente, mis hermanos. Y no sé de ustedes, pero cuando yo vengo aquí, Dios opera en la iglesia de una manera diferente de lo que Dios opera en el hogar. Hay una bendición que Dios derrama en el pueblo de Dios cuando nos unimos a alabar y a estudiar la palabra, que es un poco diferente de lo que Dios derrama en nuestro tiempo personal. Entonces, por supuesto, tenemos que estar preparados, confesando nuestra necesidad por Dios y nuestro odio por el pecado. Este libro que tenemos aquí no es simplemente un libro lleno de reglas. Yo sé que la gente dice eso y no ustedes. Esa Biblia es simplemente un libro lleno de reglas. Eso no es verdad. Este libro nos enseña sobre el Dios todopoderoso que desea morar en nosotros. Este libro es el que nos lleva al Dios que desea satisfacer todas nuestras necesidades. Este libro es el que nos enseña que toda la vida hemos estado buscando algo y no sabemos dónde buscarlo, y esto nos enseña sobre ese Dios. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie digno de nuestra alabanza como nuestro Dios. Él es digno de nuestra alabanza. Y yo creo que mientras más nos damos cuenta que lo que Dios desea no es una religión externa donde decimos estamos obedeciendo estas reglas externamente, pero nos estamos dando cuenta que lo que Dios desea es una intimidad personal, diaria, que cada uno de nosotros podemos tener con Dios. Entonces lo que pasa en nuestra vida es que el enfoque de nuestra vida ya no son las reglas. El enfoque de nuestra vida es yo quiero tener comunión con Dios. Yo quiero disfrutar de la presencia de Dios. No hay nada como la presencia de Dios. Yo salí de una vida de adicción callejera y les digo que buscaba la calle, la droga, lo que sea. No hay nada como Dios.
No hay nada como Dios y por eso yo siempre creo que Dios puede salvar a los que están en la adicción. Y ustedes que tienen hijos en la adicción, anímenlos. Compartan el evangelio, sigan orando, porque la manera en que yo amaba las drogas es la misma manera en que yo amo a Dios. Dios me satisface de una manera que nada en mi vida me ha satisfacido. Y cuanto más nos damos cuenta que tenemos esta cosa tan especial, íntima en el interior con Dios, lo que pasa es que nosotros como cristianos nos empezamos a enfocar más en la vida interna, la vida espiritual. Amén. Entonces con eso vamos a empezar nuestro proceso de comunión. El equipo de alabanza y los sugieres van a subir en lo que cerramos el estudio en oración. Quiero orar con ustedes, mis hermanos, y vamos a inclinar nuestras cabezas. No es solamente las personas que quizás tienen una religión superficial y nunca han conocido al Señor, pero también como cristianos ya nacidos de nuevos, algunas veces podemos otra vez regresar a ese punto donde nos estamos relacionando con Dios de una manera distante, donde hemos perdido esa intimidad con Dios. Y les digo que esta mañana lo que Dios desea es que ustedes experimenten la intimidad que Él tiene para ustedes, no basados en ustedes, pero basados en el regalo de Cristo, la gracia de Cristo, la sangre de Cristo, el amor de Cristo, lo que Dios quiere derramar en nuestra vida a través de Cristo. Y esta mañana, papá, venimos a ti en fe, Señor, y te damos gracias por tu sagrada palabra. Te damos gracias, Señor, que a través de tu palabra es una espada, Señor. Tu palabra es una espada que corta nuestro corazón. Tu palabra es una espada y un vidrio que nos enseña nuestra condición espiritual. Y esta mañana, Señor, si hay personas aquí que quizás han estado viviendo una mentira, han estado actuando, diciendo ciertas cosas, pero su vida personal no refleja eso. Señor, esta mañana nos queremos unir y si ese eres tú esta mañana, nos queremos arrepentir ante ti, Dios. No queremos ser hipócritas, Dios. No queremos tener una religión externa, Dios. Queremos intimidad contigo, Señor. Queremos lo que tú tienes para nuestra vida, Señor. Perdónanos nuestras ofensas, Señor, y lávanos con tu sangre, Señor. Y en lo que preparamos para este tiempo de alabanza y de comunión, esto no es un rito, Señor. Esto es algo muy especial. Te pedimos que nos unjas, que nos llenes y que nos dirijas, que podamos alabarte ahora mismo y disfrutar de intimidad contigo, Señor, en el nombre de Jesús.